Buenas tardes, compañeros y compañeras. El día de hoy la exposición será sobre la unidad 1, el estudio del hombre, del libro de Salman Senedek, Antropología, Panorama General. Comenzaremos la exposición con una introducción a la antropología. Posteriormente, enunciaremos diversos conceptos de la palabra antropología y conoceremos qué es el concepto de cultura y el estudio propio de las culturas. Además, entenderemos qué es el trabajo de un antropólogo. Comencemos. La antropología está compuesta de dos palabras de origen griego: antropos, hombre; logos, tratado o estudio. La antropología es el estudio del hombre como de la naturaleza, y como creador de la cultura, se ocupa de la evolución humana en el pasado remoto, de los grupos humanos del presente y de la humanidad futura. La antropología se ha dividido en dos ramas muy importantes: la antropología física y la antropología cultural. Por su parte, la antropología física se puede definir como la rama de la antropología que se refiere a la evolución del hombre y a su variación física. Gran parte de la investigación antropológica se ha dedicado a la comparación de los restos óseos de los primeros seres humanos con las estructuras corporales de otros primates. Un aporte de la antropología física es la clasificación de la humanidad en varios grupos raciales. Actualmente, los antropólogos están inmersos en dar nombre a los grupos raciales por las diferencias que puede haber entre ellos, que en la causa de esas diferencias. El antropólogo físico estudia la evolución y las variaciones físicas de los individuos. Entre los precursores de la antropología física encontramos al filósofo Aristóteles, al historiador Heródoto y a los médicos de la escuela de Hipócrates, todos ellos correspondientes al periodo de la antigua Grecia. Aristóteles colocó al hombre en un lugar de la escala animal. Heródoto, por su parte, realizó interesantes observaciones somáticas sobre los habitantes de Grecia, el norte de África y Asia Menor. La escuela de Hipócrates señaló los aspectos importantes como el efecto del medio ambiente natural sobre el cuerpo humano. También el estudio de las culturas se inició desde la antigüedad. Como cronista de las guerras persas, Heródoto prestó gran atención a las costumbres de los pueblos con los que convivió durante sus largos viajes. Si bien estas observaciones en muchos casos no fueron científicas, por utilizar datos de segunda mano o por estar influenciados de prejuicios, no hay que negar su capacidad para distinguir las diversas costumbres de la gente que describe y que en muchas ocasiones se le consideró como el padre de la antropología. Otro precursor puede ser el poeta romano Lucrecio, ya que se ocupó extensamente del origen de la sociedad y del proceso del desarrollo cultural en su poema épico sobre la naturaleza de las cosas. El estudio del hombre y su cultura se interrumpió durante siglos hasta principios de la Edad Moderna, hasta que los europeos acrecentaron su interés por otras culturas a principios del siglo XVI. Tal es el caso de un misionero franciscano llamado Fray Bernardino de Sahagún, quien registró cuidadosamente muchos e interesantes aspectos de los indígenas del altiplano central mexicano. Posteriormente, en el siglo XVIII, el padre jesuita realizó un estudio de los indígenas iroqueses de Norteamérica, que le comparó con las culturas de la antigüedad. Los estudios de Sahagún y Lafitau pueden considerarse como los inicios de la antropología cultural moderna. Cabe señalar que también la antropología física logró varios avances en el siglo XVIII, ya que se elaboraron varios esquemas para clasificar a los grupos humanos, entre ellos el estudio del alemán Johann Blumenbach, quien clasificó a la humanidad en 5 razas de acuerdo con el color de la piel y las variaciones en la forma del cráneo. Taylor, Lewis Henry Morgan, James Fraser pueden ser reconocidos como los fundadores de la antropología cultural moderna. Asimismo, hay que mencionar a Carlos Darwin, quien con su obra El origen de las especies representó un gran trabajo para la antropología. Fue el estímulo a la búsqueda de restos fósiles de los primeros seres humanos. Ahora continuemos con la antropología cultural, la cual es definida por el autor como el estudio de la cultura humana y de su desarrollo. La palabra cultura
Se refiere a todo comportamiento aprendido por el hombre e incluye sus modales, lo que dicen, lo que piensan, así como todo lo que hacen, ya sea con las manos o con la ayuda de máquinas. En antropología, el término cultura se usa en un sentido muy amplio. Para el antropólogo, la cultura o comportamiento aprendido es todo lo que el hombre aprende desde que nace y la mayor parte de las acciones que realiza durante su vida. La antropología cultural estudia aspectos tan diversos del comportamiento humano como son las ceremonias religiosas, la manufactura de herramientas o las narraciones de mitos y leyendas. En este sentido, hay que destacar la labor del antropólogo cultural, quien es un científico social o un científico que estudia el comportamiento humano. Además, se interesa por las instituciones sociales y las relaciones de los individuos como miembros de una sociedad. Con base en ello y en sus hallazgos, espera poder generalizar respecto a la conducta humana. El antropólogo es un hombre de ciencia, ya que se dedica a describir situaciones determinadas del comportamiento humano, las clasifica, establece relaciones entre ellas y obtiene principios generales. Una generalización basada en abundantes evidencias. En este sentido, la antropología combina el método descriptivo con el histórico. Utiliza el primero cuando estudia a las actuales formas de subsistencia de un pueblo o una nación. Otras disciplinas antropológicas que hace referencia el autor Salman son la lingüística y la arqueología. La lingüística es el estudio científico del lenguaje en sus diversos aspectos. Cabe señalar que el lenguaje es una característica común a todos los grupos humanos, de ahí que uno de los aspectos más importantes de cualquier cultura sea su propio lenguaje. La transmisión de información de padre a hijo, de profesor a estudiante o de generación en generación no puede concebirse sin el uso del lenguaje, ya sea hablado o registrado mediante el sistema de escritura. En cambio, la arqueología se encargará de la reconstrucción de un modo de vida antiguo mediante el examen de los vestigios que tenemos de esa cultura. Las culturas prehistóricas e históricas son objetos de estudio de la arqueología. El quehacer del antropólogo depende casi siempre de la evidencia muda, esto es, de construcciones, de los monumentos, de objetos desenterrados para reconstruir el pasado, aunque también se han empleado para auxiliar el material escrito que se dispone en ciertos casos. Como se puede observar hasta este momento, el trabajo antropológico implica el contacto con otras ramas de la ciencia en su estudio de la cultura humana. Por ejemplo, en el caso de la evolución biológica, es necesario que el antropólogo conozca de biología y de zoología, ya que esta ciencia es la que se encarga de estudiar el reino animal. También se debe conocer de anatomía, ya que ésta estudia las estructuras de los organismos. También de fisiología, ya que ésta nos proporcionará conocimiento de cómo funcionan los vegetales y los animales en sus diversas condiciones de vida. Por su parte, la arqueología debe recurrir a la geología y a la paleontología, ya que las formas de vida hoy desaparecidas solo se conservan con restos fósiles. ¿Cuál es la importancia del estudio de la antropología? La importancia radica en que amplía el conocimiento del hombre y de sus realizaciones. Permite penetrar más allá del corto periodo de la historia escrita de la humanidad y rebasar sus límites hasta donde lo permitan las evidencias de fósiles y restos arqueológicos. Además, el estudio de la antropología permite contemplar el desarrollo humano dentro del contexto dinámico que caracteriza a la naturaleza. En el mismo sentido, también los antropólogos no limitan el estudio del hombre a un país o a un continente. Se tiende a conocer al hombre en una extensa gama de circunstancias culturales, desde los cazadores nómadas y recolectores hasta los hombres que viven en grandes metrópolis. ¿Y la antropología aplicada? Su empleo más común ha sido ayudar a aclarar situaciones de incomprensión entre gente de antecedentes culturales diferentes. Nos dice el autor, por ejemplo, que puede ayudar a que los doctores logren una mayor aceptación entre los pacientes a causa de aspectos que pudieran causar desconfianza o aversión a la comunidad. Ahora continuemos con otro aspecto que señala el autor,
qué es la cultura y nos proporcionará diversos conceptos de lo que debemos entender por cultura. En este sentido, Salman nos dice que cultura se refiere a la totalidad del comportamiento social aprendido que ha distinguido a la humanidad durante el curso de la historia. También una cultura se refiere a la manera tradicional de hacer las cosas en una sociedad determinada. Por otra parte, E.B. Taylor dice que cultura o civilización es el complejo total que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la ética, las costumbres y todas las demás capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Otra definición que integra Salman es la de Clayton Clug-Hunt, quien dice que la cultura significa para los antropólogos el modo de vida de un pueblo, el legado social que todo individuo adquiere en su grupo. Otros conceptos que encontramos en este libro es la palabra aculturación, que se refiere al caso de dos culturas que se influyen mutuamente. También pueden referirse al impacto de una cultura sobre otra sin que afecte a sus propios modelos culturales. Otro concepto que integra el autor en este apartado es el etnocentrismo, la cual es definida como una tendencia a considerar a las demás culturas con desprecio y considerar la propia como la mejor y superior. Nos dice el autor que los norteamericanos son etnocentristas, ya que cuando viajan a países extranjeros encuentran a las demás culturas carentes de las cosas a las que ellos están acostumbrados. Se quejan de la comida local y de la higiene. No obstante, también esta misma gente se impacienta con las personas que no se entusiasman con su estilo de vida. Por ello, la mejor manera de juzgar a una cultura es ver en qué medida le sirve a la gente que vive en ella. Como se puede percibir desde el inicio de esta exposición, el estudio de las culturas es fundamental. Por ello, el análisis de una cultura determinada requiere de un estudio cuidadoso, no solo de analizar el comportamiento relacionado a los intereses económicos, ceremoniales o familiares, sino también a estudiar el sistema de normas y reglamentos por encima de toda actividad humana. Como se puede percibir desde el inicio de la investigación, es fundamental el estudio de las culturas en el quehacer antropológico, pero este análisis requiere de un estudio cuidadoso, no solo de analizar el comportamiento relacionado con la economía, con ceremonias, con actividades de recreo, sino también tiene que ir relacionado al sistema complejo de normas, de reglamentos y de instituciones, como por ejemplo la familia. Nos dice Salman que la familia es una unidad territorial básica y un grupo de tamaño variable. Los antropólogos distinguen dos tipos básicos de familia, la sedentaria y la nómada. Otra palabra clave en este estudio de las culturas es la palabra pueblo, la cual será considerado pueblo a aquellas 100 o más personas que se reúnen como grupo. En el caso de las ciudades, esta se referirá a las concentraciones de población más grandes. Cabe señalar que para el antropólogo la diferencia entre pueblo y ciudad no reside en el número de habitantes, sino en la influencia que ejerce el poder político y las facilidades de consumo en un área determinada. Otra palabra que me llamó muchísimo la atención fue la palabra llamada banda, la cual se refiere a un grupo de gente que se traslada de un lugar a otro. Y cuando un grupo de bandas o pueblos comparten un territorio, una lengua y una cultura, forman lo que se llama tribu. A su vez, cuando varias tribus se unen para protegerse mutuamente, forman una liga o confederación. Nos dice el autor que un ejemplo de alianza es lo que pasó en Estados Unidos con la Liga de las Tribus Iroquesas, que vivían en la parte central del estado de Nueva York. Para definir sociedad, esta debe ser un grupo de personas, independientemente del tamaño, tiene que poseer una cultura y un sentido de la identidad. Entonces sí, ya hablaremos de sociedad.
Por lo tanto, una banda, un pueblo, una tribu o una nación pueden constituir una sociedad. Y esta sociedad, tribu o grupo de gente organizada en una sociedad compleja con un poder central que gobierna en un territorio determinado es una nación. Otro término empleado por los antropólogos es el grupo étnico, el cual es utilizado para designar a un grupo humano con identidad racial y cultural. Salman también señala otro término utilizado por diversos antropólogos, que es la subcultura, considerada como un grupo que se encuentra dentro de una sociedad y que desarrolla intereses propios, lo suficientemente diferentes del modelo cultural general que los hace ser distintos. Asimismo, se hace precisión al rasgo cultural. Este se refiere a cada característica cultural como los diferentes patrones de conducta o el uso determinado de un objeto típico. Por ejemplo, comer con palillos es un rasgo cultural, hacerlo con tenedor y cuchillo es otro y con tortilla otro más. Estos rasgos culturales, estrechamente relacionados entre sí y relativos a un interés específico compartido por ciertos miembros de una sociedad, se denomina complejo cultural o complejo de rasgos culturales. Otro concepto que proporciona el autor es sobre la antropología urbana, la cual es el estudio de las minorías étnicas y su estilo de vida en las regiones urbanas. El aporte versa sobre el estudio de las causas del deterioro del ambiente social y natural, las cuales pueden ser identificadas y con ello se puede tomar medidas para restituir el bienestar del hombre. Por último, el autor señala las palabras que se deben evitar en el trabajo antropológico, como son la palabra primitivo y la palabra raza. La palabra primitivo puede ser empleado para denostar a las personas como seres inferiores en el desarrollo mental y una inferioridad innata. La palabra primitivo no es el sinónimo de civilizado, ya que ha sido empleada para señalar a aquellas personas humildes que no están muy desarrolladas en el sentido tecnológico. Esa misma connotación se ha aplicado a las palabras salvaje o retrasado. A su vez, la palabra raza tiene su empleo popular en muchas acepciones. En el quehacer antropológico se ha empleado para hacer referencia a grupos nacionales, biológicos, religiosos, lingüísticos y hasta metafísicos, pero el uso tan indefinido de la palabra da lugar a abusos y prejuicios y no debe ser utilizado de forma discriminatoria o peyorativa.